Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo curso académico de nuestra Cátedra Monarquía Parlamentaria de la Universidad de Burgos. Cátedra, curso que hoy comenzamos y que se desarrollará a lo largo de los próximos días 10, 16 y 17 de octubre de este año. Bajo el título común La monarquía parlamentaria española en la Europa de la globalización, en este inicio tendremos el honor de contar con la presencia de su director, el doctor Juan José Laborda Martín. Y digo honor con todas las acepciones que integra el término. Honor porque la Universidad de Burgos puede contar con la oportunidad de tener en sus aulas a un exconsejero de Estado, a un expresidente del Senado de España y a un exsenador por Burgos, reunidos en una misma persona, el doctor Juan José Laborda. Como digo, un honor de quien tantos desvelos, tiempos y preocupaciones ha invertido y deseamos continúe invirtiendo en la Cátedra Monarquía Parlamentaria y que la Universidad de Burgos, como digo, tiene el privilegio, gracias a su esfuerzo, de integrarla como uno de sus órganos académicos más activos. Aprovecho estas palabras, esta presentación, para destacar la labor del doctor Juan José Laborda en su calidad de doctor honoris causa por nuestra institución. Creo, querido Juanjo, que es de justicia reconocer el trabajo que estás realizando como retribución generosa a este nombramiento. El único doctor, destaco, el único doctor honoris causa que ha devuelto con su trabajo y dedicación este reconocimiento en todo su esplendor. Por tanto, la Universidad de Burgos ha de sentirse doblemente agradecida y doblemente orgullosa de tenerte en su claustro. Le prometí que iba a ser breve, lo he sido, pero contundente. Por tanto, en este momento, ahora sí, le doy la palabra al doctor Laborda para que proceda, si lo estima conveniente, a pronunciar su conferencia seminario. La Cátedra Monarquía Parlamentaria se creó para establecer una sociedad democrática avanzada. Muchísimas gracias, Juanjo. Buenas tardes a todos, alumnos y alumnas, querido vicerrector, querido subdirector Luis Delgado. Voy a hacer una exposición sobre ese aspecto que está enunciado en el título de mi intervención, el concepto o la idea de que la cátedra que aquí hemos ido desarrollando conceptual e intelectualmente tiene que ver con ese concepto que aparece en el preámbulo de la Constitución, que habla de una sociedad democrática avanzada. Como yo me encuentro aquí como en casa, y después de las palabras del vicerrector, me van a permitir que haga alguna cosa que tenga que ver con mi propia experiencia. Allá por el año 1977, yo era un profesor que daba clase de historia al otro lado de la carretera, en el Colegio Universitario de Burgos. Había publicado ya un artículo sobre lo que ha sido mi pasión, los vizcaínitos del siglo XVIII, y había tenido buena recepción el artículo, porque un hispanista británico todavía vive y que
me ha influido bastante en muchas cosas, que se llama Henry Kamen, me citó en una de sus obras un artículo mío sobre el siglo XVII y sobre el siglo XVIII. Bueno, yo iba a hacer mi tesis doctoral, pertenecía al Partido Socialista, entonces un partido clandestino. En aquel momento estaba legalizado, lógicamente. Pero yo me afilié al partido en el año 74, participé en el primer congreso del partido en el año 76, donde aprobamos, entre otras cosas, el derecho de autodeterminación de los pueblos y la amnistía, y dejo esa piedra para que después ustedes me pregunten. Abro un paréntesis. Quiero que me pregunten. Qué bien. Es decir, lo que me interesa es que ustedes hablen y yo les voy a responder si es que sé responder, porque no todas las cosas las sé, aunque sé muchas, ¿sí? Bueno, vuelvo a mi historia. Yo daba clase en el colegio universitario, era secretario de política, se llamaba así, es decir, yo era encargado de hacer las listas electorales para el año 77. Y aquí en Burgos, nosotros, junto con el Partido Comunista y la Democracia Cristiana, llegamos al acuerdo de presentar una candidatura al Senado con 3 nombres: un socialista, un comunista o alguien apoyado por el Partido Comunista y un democristiano. A mí me tocó hacer la candidatura y la hice estupendamente. Había un socialista que era un trabajador muy famoso, de Firestone, que era entrenador los chicos de Gamonal en un equipo de balonmano o de baloncesto, no me acuerdo muy bien. Era un líder natural. Y me costó mucho trabajo convencer a su mujer que le dejara presentarse. Estuve allí en la cocina de este amigo, de este compañero del partido, y bueno, pues ya muy bien. Una buena tarde me iba al partido, que entonces estaba en la calle San Cosme, y el secretario general del partido, que se llama Esteban Granado, el padre de Octavio Granado, me dijo: ven para aquí que tenemos problemas. Y entré en su despacho. Bueno, el despacho era un despacho de todos, porque había pocos despachos. Y me dijo que no tenemos candidato. Joder, no me digas. Si he convencido a su mujer, yo pensaba que el problema era su mujer. Me dijo: no, es que han confesado que ha sido confidente de la policía durante 2 años. Nos quedamos estupefactos, claro. Porque nosotros, como éramos un partido socialdemócrata, muy vinculado a los alemanes, pues la policía, aunque la sentíamos muy cerca, no se atrevía con nosotros. Tenían una ventaja respecto a los comunistas. Y entonces me dijo: tendrás que presentarte tú. Con lo cual dije: joder. Y me presenté con la intuición de que no iba a salir elegido, pero salí elegido. Tengo esto para que ustedes, los alumnos especialmente, entiendan en qué contexto histórico, moral y cotidiano se hizo la transición. Yo en este sentido, en esta mesa, soy un caso práctico. Después en el coloquio, Luis Delgado, que es la ciencia, seguramente podrá responder a muchas cuestiones. Pero
tengo una buena memoria. Y además, como soy un curioso y que me gusta como los ratones de biblioteca, revisar mis escritos y lo que hicimos, yo he hecho cosas en el Parlamento y por lo tanto el Parlamento deja huellas. Entonces, yo he tenido mucha preocupación, sobre todo desde hace unos 10 años a esta parte, porque se dice que la Constitución que tenemos es un régimen. Es decir, que nuestra Constitución es igual a las leyes del movimiento. Y no es así. Nosotros tenemos una Constitución, una de las constituciones, desde luego la mejor de la historia de España, y al mismo tiempo es la Constitución europea que a mi juicio está mejor adaptada a la globalización que estamos viviendo. Y luego voy a intentar explicarlo, para que no nos quedemos todos angustiados pensando que somos una mierda, que lo suele suceder entre la gente en este mundo hispánico en que vivimos al margen del mundo. Creemos que todo lo que hacemos aquí en España está mal hecho. Pues no, hay que sacar pecho, lo podemos hacer y lo hemos hecho. Entonces, pensando cómo fue el proceso que nos llevó a la Constitución, cómo fue el proceso que nos llevó a cambiar nuestra manera de ver el mundo y la política, cosa que me sucedió a mí durante el proceso constituyente. El proceso constituyente para mí fue la transformación de mi pensamiento. Entré de una manera y salí de otra. ¿Por qué? Porque en el fondo interiorizamos lo que estamos haciendo. De tal manera que, con todas las distancias que puedan ustedes establecer conmigo, yo soy un caso práctico, en el sentido de que imagínense ustedes que los norteamericanos, que es el único país del mundo que se puede identificar con la primitiva Constitución, en el caso americano de 1787, imaginen ustedes que un norteamericano podían tener una clase como esta con Jefferson o con Adams. Bueno, pues ustedes tienen a Jefferson y Adams aquí, porque yo soy un constituyente, de los pocos que quedan, claro, porque yo era el senador más joven. Por lo tanto, mi autoridad, como caso práctico, es porque tengo memoria, porque efectivamente la sanidad española me ha mantenido con vida, a pesar de ciertos contratiempos, y sobre todo porque efectivamente he pensado mucho lo que ha supuesto la Constitución en mi vida y en la vida de España. Y revisando los papelones, buscando la causa por la que hicimos la Constitución, me encontré con la primera ley que las Cortes Generales del año 77, en que todo era nuevo, acaban de quitar el cartel donde ponía Cortes Españolas, la habían quitado y habían puesto Congreso de los Diputados. Pero todo era provisional. Los presidentes de las cámaras se llamaban presidentes provisionales. Es decir, era un auténtico proceso constituyente. Bueno, pues en ese contexto me fijé en la primera ley que presenta el gobierno de Adolfo Suárez, de la OCDE, ante el Parlamento. La ley se llamaba Regulación con carácter provisional de las relaciones del Congreso y el Senado en el ejercicio del control parlamentario.
¿Qué había pasado? Todo tiene un trasfondo muy pequeño. El fenómeno de por qué pequeñas cosas se convierten en actos como una constitución, un acto constituyente, es lo que expresa que hay autenticidad histórica. Aquello que pasó, pasó de verdad. No nos lo inventamos nosotros. ¿Qué había pasado? Una cosa muy sencilla. En Santander, que entonces se llama Santander, no Cantabria, hubo una manifestación. Porque algo había pasado con obreros y tal. Total, que la izquierda, el Partido Comunista, el Partido Socialista, la UGT, Comisiones Obreras, organizaron una manifestación. Y entonces teníamos una policía que se llamaban los grises, que eran la policía Franco, porque los únicos electos que había en aquel momento en España éramos los 208 senadores y los 350 diputados. Los demás habían sido nombrados por el dedo de Franco o el dedo del rey, que era igual. Entonces, claro, la policía, imaginen ustedes cómo era la policía de aquel momento. Estaba acostumbrado a dar más bien badana. ¿Y qué pasó? Pues que le dieron unos cuantos porrazos a un diputado por Cantabria, por Santander, que se llamaba Jaime Blanco, que algunos de ustedes lo conocerán. Murió hace 2 años. Le dieron unos palos y entonces, ¿qué pasó? Que mi partido, en el Congreso, presentó una moción para destituir a Martín Villa, que era entonces ministro del Interior. Ahora Martín Villa es muy amigo mío, pero entonces era la expresión del franquismo en Interior además. Bueno, en aquellas elecciones la UCD no sacó mayoría absoluta del Congreso, pero sí tenía mayoría absoluta en el Senado. Total, que nosotros éramos bastante osados, me refiero al Partido Socialista. Presentamos una moción pidiendo que se votara en la Cámara la destitución de Martín Villa. No había ninguna ley, ningún reglamento. Actuábamos directamente en términos políticos, porque la base era la ley de reforma política, pero la ley de reforma política no concebía un gobierno responsable ante las Cortes. Por lo tanto, había una contradicción entre la ley y la acción de los electos democráticos. La UCD estuvo a punto de perder la votación. ¿Quién le salvó la cara? El Partido Comunista y Convergencia y Unión. Claro, yo tengo eso, léanlo, porque es fascinante. Entonces, en un momento determinado de aquel debate, sale Santiago Carrillo y ante la gran carcajada de los socialistas, porque justificaba que se abstenía en la votación, salvándole el cuello a la UCD, dice, bueno, es que ayer, dice Carrillo, estuve con el presidente del gobierno y quedamos en ver cuestiones de tipo económico que puedan dar estabilidad a España. Esta es la clave del proceso constituyente español. Esta es la clave de lo que pasó. Podíamos haber entrado en una dinámica típica de los procesos constituyentes del siglo XIX, en que la derecha se pone de acuerdo con la izquierda y se carga un gobierno de centro. Sin embargo, ¿qué pasó? Pues pasó lo siguiente. Suárez podía haber tenido mayoría absoluta con la Alianza Popular, pero no quiso. Nosotros éramos unos bordes. Y lo único que quedaba era hablar con el Partido Comunista. Y lo hizo.
Y como el Partido Comunista tenía detrás a la central sindical más importante, que era Comisiones Obreras, Suárez pensaba que efectivamente con el Partido Comunista y con Comisiones Obreras tendría estabilidad. Fijaos el riesgo de Suárez, porque hubiera sido para él comodísimo pactar con la Alianza Popular, pero sabía que pactando con la Alianza Popular no habría constitución. Pactó con el Partido Comunista. ¿Pero qué pasó en nuestras filas? Pues yo lo viví y lo cuento. Como no teníamos sitio en el Congreso, nos reunimos en el Senado, que entonces todavía no podíamos usarlo como Cámara Parlamentaria, aunque ya estaba, digamos, asignada al Senado, porque era la sede del Consejo Nacional del Movimiento, la sede del Partido Único de Franco. Bueno, nos reunimos en el Senado y entonces el mundo era súper democrático, el mundo interno nuestro era súper democrático. Durante toda una tarde discutimos si nos sumamos a la discusión con el Partido Comunista y con Suárez o no. Claro, sumarnos era asumir una cosa horripilante, que era el reformismo, que entonces estaba muy mal visto. Y al final, algunas personas muy concretas, Felipe González, Alfonso Guerra, Plácido Fernández Viagas, incluso Pablo Castellano, volcaron la decisión del grupo y acordamos entrar a negociar con Suárez. ¿Qué supuso eso? Los pactos de la Moncloa. Esos fueron los pactos de la Moncloa. Por ir rápidamente, pueden ustedes entenderlo mejor. La firma de los pactos de la Moncloa se produce exactamente el 15 de octubre de 1977 en la Moncloa. Por eso se dice Pactos de la Moncloa. El mismo día, se publica la ley de amnistía. Y esos dos elementos son los que legitiman que se cree una ponencia de reforma constitucional en unas Cortes Generales que habían sido convocadas como no constituyentes. Es decir, ¿se dan cuenta ustedes de que estamos nadando en un mundo sin derecho? ¿Qué íbamos haciendo el derecho nosotros mismos? La suerte que tuvimos es que, lo digo porque mi partido era el más importante partido que venía de la Segunda República. Nosotros tenemos 121 diputados y cerca de 80 y tantos senadores. Luego estaban los comunistas, estaba el PSP, pero así un partido que realmente supusiera la traslación de la tradición de la Segunda República más antes, éramos nosotros. Entonces, ¿por qué llegamos internamente? Os he contado esa pequeña escena de una tarde entera discutiendo si entramos a discutir con Suárez un programa económico o no. Y dijimos que sí. ¿Cómo éramos nosotros? Creo que esto es bastante importante decirlo en un momento como el nuestro. Abro un paréntesis. Lo que estoy diciendo aquí en esta clase, que es dirigirse exactamente a vosotros, a los chicos y chicas que empezáis la carrera. Dedicaos a la política. Cuando tengáis vuestra profesión,
consolidada. Porque es necesario que tengáis compromiso político, que os informéis. Porque el destino depende de vosotros. Por tanto, es una petición para que tengáis un compromiso con vuestro país. Y esto lo digo para explicaros qué quiere decir que aquellos socialistas del año 77 votaron reformismo. Había unos cuantos locoides como yo, que teníamos 30 años y que estábamos intoxicados de todo tipo de literaturas políticas. Afortunadamente, porque me ha venido muy bien haberme leído muchas cosas increíbles, ¿no? Por decirlo de una manera más coloquial, aunque yo nunca he sido revolucionario, sino he sido un reformista toda la vida, porque vengo de una familia de personas vinculadas a la democracia y al reformismo en 2 generaciones, y por tanto no tenía ningún complejo. No he sido nunca un revolucionario. Pero eso sí, era un radical. Podía entenderse que era un rojo. Pero me encontré con auténticos protagonistas de lo que había sido la Segunda República y la Guerra Civil. Por ejemplo, Ramón Rubial, don José Prat García. Ramón Rubial, en su pueblo de Erandio, llegó a abolir el dinero durante la huelga del año 34. Es decir, era un socialista radical. Don José Prat García había sido el brazo derecho de don Juan de Grín, el presidente de la República, el presidente de gobierno de la Segunda República, el que resistió toda la parte final de la guerra. ¿Qué me dijeron Ramón Rubial y José Prat? Nuestra experiencia nos dice que esto es otra situación, que no queremos volver a la Segunda República, que queremos ser europeos, que no queremos la República, que queremos una monarquía, siempre y cuando la monarquía nos asegure que exista libertad. ¿Por qué? Porque el futuro de España está en Europa. Y de pronto descubrimos que la idea de Europa era el motor profundo de todo lo que habían hecho nuestros antecesores. Desde el año 62, desde el famoso reunión de Múnich. Es decir, de pronto los perdedores de la guerra civil se daban cuenta de que solo Europa era lo que garantizaba volver a la democracia. Por lo tanto, el proceso constituyente siempre tiene presente Europa. Y de eso vamos a hablar a continuación. ¿Cuánto tiempo andamos? Pues son las 5 menos 10. Tranquilo, hasta las 6:30. No creo tampoco extenderme mucho. Bueno, tampoco la discusión de la Constitución fue una discusión fácil.
porque la autenticidad del proceso constituyente se basa en que efectivamente hubo tensiones muy fuertes. Vamos a poner el preámbulo. ¿Está puesto? Sí. Bueno, el preámbulo de la Constitución, ahí la tienen ustedes. Al final fue el último acuerdo entre las dos partes. Digo las dos partes porque es una cosa que es importante que retengan. Nuestra Constitución, como todas las constituciones europeas, se basa en un principio democrático. Es decir, no es un pacto del pueblo, llamémoslo así, o los ciudadanos, con el rey, sino que es un acuerdo entre ciudadanos. Segundo elemento que tiene este elemento del pacto, que nuestra Constitución es una Constitución normativa. Es decir, que hay partes de la Constitución que se aplican directamente. Y tercer elemento, que es el elemento de futuro, que tiene que ver con Europa, que tiene que ver con el hecho de que hoy en día los Estados-nación son incapaces de asegurar el cumplimiento de los principios democráticos. ¿Por qué digo esto? Porque hasta que no seamos capaces de gobernar la globalización, la globalización sin control político produce injusticias. Y por lo tanto hay partes de los preceptos de las constituciones que no se cumplen. De ahí el cabreo de nuestro tiempo. Por eso las sociedades de nuestro tiempo están cabreadas. ¿Por qué? Porque ven unas leyes y, sin embargo, su cumplimiento, sobre todo lo que hace referencia a la igualdad, a la justicia, ven que no se cumplen. Y además no se cumplen porque ni siquiera los diputados y senadores, los representantes de los parlamentos, pueden hacer nada por corregir esa tendencia. Por lo tanto, el tercer elemento de nuestro tiempo son en terminología norteamericana serían los checks and balances. Es decir, necesitamos un poder cada vez más grande, cada vez más cosmopolita. Quizá la Unión Europea sea capaz de hacer real la igualdad, pero eso exige control del poder. El problema de nuestro tiempo, y es el problema que os debe llevar a un compromiso con la política a vosotros, es el control del poder. Hace muchísimos años hubo un personaje que ha sido capital para la vida europea e incluso del mundo, que se llamó Martín Lutero. Seguramente lo habrán oído ustedes. Martín Lutero era un reaccionario, pero sin embargo tuvo una intuición maravillosa. Y es que llegó a la conclusión de que el ser humano se podía relacionar con Dios directamente. Y sobre esa visión de la moralidad de la conciencia
se crea o no se crea en Dios, es lo que nos lleva a comprender que Lutero pensaba que el poder es el diablo y que la única manera de domesticar el poder y domesticar el diablo es control. Esto ya no lo dijo Lutero, pero lo decimos los que leemos a Lutero y estamos preocupados. Hay que volver a Cicerón. Hay que volver a Cicerón. Hay que volver al padre de la teoría del control. Hay que volver al que creen que para que una república sea verdadera, lo importante es que los hombres y mujeres sean capaces de poner límites al poder. Porque si no hay límites al poder, no hay felicidad. Si no hay límites al poder, ni siquiera es posible la justicia. Esa es la gran contradicción del comunismo, que creyó que con garantizar la igualdad entre los seres humanos ya eran libres. Pues no. La única manera de ser libres es controlando el poder. Porque todavía no se puede crear lo que es mi ilusión, una sociedad sin gobiernos. En el fondo soy un anarquista, pero eso sé que no es posible. Por lo tanto, como no puedo ser anarquista, necesito que exista control. Bueno, esta sociedad democrática avanzada que está en el preámbulo era un tema que constó una negociación bastante complicada. Porque nosotros que teníamos, me refiero a los socialistas, que teníamos complejo frente a los comunistas, porque entonces los comunistas decían, no, si vosotros tenéis una democracia formal. La democracia real es la de los comunistas. ¿Por qué? Porque vosotros decís que los hombres son iguales, sin embargo hay pobres y hay ricos. Nosotros hemos conseguido que todo el mundo sea igual igual que los demás. Claro, sin darse cuenta que la igualdad que están proponiendo los comunistas en sus sistemas políticos era la vida de las termitas, que efectivamente son todas iguales, pero es horrible, es un aburrimiento horrible. Entonces, esta idea de la sociedad democrática avanzada era la manera de decir, queremos ser como los suecos, pero decimos de esta manera porque aceptamos el capitalismo. Ojo. La sociedad democrática avanzada es posible en una sociedad capitalista, donde puede que haya desigualdades, pero donde puede triunfar algo que a veces se evita, que es la equidad, que es una cosa mucho más sofisticada que la simplemente llamada igualdad. La equidad, que nadie sea atropellado por los otros. Bueno, después he señalado dos artículos que me parecen bastante importantes, que es el 9.2 de la Constitución. Es de nuevo un intento de intentar legitimar el socialismo aceptando el capitalismo. Porque dice, corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. Como ven ustedes, esta relación hace falta, sabios lingüistas para entenderla.
por si se va a una idea semántica de fondo, te mueves en la ambigüedad. Pero queda claro lo que queríamos hacer, es decir, marcar una ilusión para el futuro, sin romper con el mundo en el que queríamos vivir, que era el mundo capitalista. Y por último, este artículo 10.2. El artículo 10.2 es un artículo al que yo he dado bastante importancia y sobre el que estudió bastante. No desde un punto jurídico, porque no soy jurista, pero sí desde el punto de historiador, que sí lo soy. El artículo 10.2 dice: las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España. Así como el artículo 9.2 una insistencia de la izquierda, dijéramos en términos más concretos. Fue una idea que reiteró una y otra vez Gregorio Pérez Barba, el ponente socialista, y luego todos los demás con él. Nos quedamos más tranquilos. Habíamos avanzado por el lado de la izquierda, poniendo el 9.2 en la Constitución. Sin embargo, el 10.2, esa sorprendente vinculación única en las constituciones europeas de todo el conjunto de las leyes que configura la Constitución, están, digamos, filtradas o relacionadas con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es de diciembre de 1942, en la tercera reunión de las Naciones Unidas, en París. Y entonces, ¿quién planteaba la idea del artículo 10.2? Pues gente de la democracia cristiana. Gente como Marcelino Oreja. ¿Por qué? Porque en el fondo, ellos, que habían sido, digamos, altos funcionarios en el régimen, sabían que la única manera de salir del régimen por acuerdo con los que perdieron la guerra, pasaba por apoyarse en algo tan concreto como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, se aprobó. En mi grupo os puedo decir que había algunos que decían esto es un límite porque con la Declaración Universal de los Derechos Humanos no se puede avanzar hacia un socialismo real. No están tampoco muy convencidos, pero votaron. Pasan los años y con esto termino mi exposición, aunque habría muchas más cosas si ustedes me preguntan. Nos encontramos el 1 de agosto de 1975. Avanzado, me refiero, desde el momento de la aprobación de la Declaración Universal, que es del año 48. Nos vamos al 1 de agosto de 1977.
Los españoles estamos dedicados a entender qué es lo que pasaba en el Pardo, porque el caudillo se estaba muriendo. No sabíamos lo que pasaba. El 1 de agosto de 1977 se aprueba en Helsinki el acta final de Helsinki. El acta final de Helsinki es la concreción de 3 años de discusiones de todos los países europeos, con excepción de Albania y ¿cómo se llama ese pequeño país que está entre España y Andorra? Incluido el Vaticano, Turquía, que pertenece a la OTAN, todos los países del mundo comunista y Canadá. Fue una reunión que se dice que se puso punto final a la Guerra Fría. Y es así. Y es así. Los dos protagonistas de la reunión, aparte del presidente de Estados Unidos, Gerald Ford, o el jefe soviético, que era Leónidas Brezhnev, fue el canciller socialdemócrata Helmut Schmidt y el jefe del gobierno de Alemania Oriental, Erich Honecker. Dos naciones que estaban opuestas, consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se ponen de acuerdo. ¿Qué establece el acta final de Helsinki? Efectivamente, primero, define lo que va a ser el futuro. Todo el mundo de las comunicaciones electrónicas aparece en la Declaración de Helsinki. Es un esfuerzo por asumir internacionalmente la globalización. Y de pronto, frente a toda esa digamos, visión socioeconómica pensando en el futuro, introducen, y costó tiempo introducirlo, y digo entre paréntesis para que entiendan ustedes el tema. En ese momento se empleó por primera vez en términos internacionales el consenso como método de avanzar en política internacional. Luego veríamos que sirvió para avanzar en el terreno interno. En ese momento se consigue introducir dentro de la declaración del acta final la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como norma que obliga a todos, tanto a los occidentales como a los que están detrás del telón de acero. No me llevaría mucho tiempo, pero estaría encantado de contárselo. Gracias a que se aprobó el acta única, incorporando la norma de los derechos, la Declaración de Derechos Universales, gracias a la incorporación de los derechos universales, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se convierte desde ese momento en la ideología del mundo, se convierte en aquel momento en la ideología del mundo. La Unión Soviética se va a desplomar. La clave de la desaparición del comunismo soviético y la explicación de que ese tránsito se produzca sin derramamiento de sangre
sin grandes conmociones, como si fuera un azucarillo en el agua, es consecuencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que está incluida en el Acta Final de Helsinki. Y cuando yo me puse a estudiar esa norma, me quedé fascinado, porque el texto que aparece en el artículo 10.2 de nuestra Constitución, en la práctica está contenido ya en la declaración, en el Acta Final de Helsinki. Es decir, nuestra Constitución, a diferencia de la Constitución portuguesa o la Constitución griega de unos años antes, nuestra Constitución es criatura en su método de elaboración, el consenso, y por su contenido, el artículo 10.2, es producto de la nueva etapa de globalización que se crea a partir de 1975. Y termino señalando tan solo un calendario que está por escrito en un artículo mío publicado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, de los que el profesor delegado sabe mucho porque ha trabajado en ese centro, que se publicó, son 4 tomos, que se publicó con ocasión del 40 aniversario de la Constitución. Entonces me pidió un artículo, hice el artículo y fijé 3 etapas desde la aprobación del Acta Final de Helsinki. 3 etapas de la globalización. Su mero enunciado me es suficiente para abrir un poco el tema de un posible coloquio posterior. Primero, se dio una globalización limitada, que era la globalización en que había un régimen o un sistema político comunista que no obedecía a la ley del mercado, era un régimen anticapitalista y por eso era limitada, porque estaba limitada a una esfera y otra. Eso dura desde 1975, aprobación del acta, hasta 1989, fecha de la caída del muro de Berlín y el fin del comunismo. Después de esa fase que llamo la globalización limitada, a mi juicio entramos en otra fase. Igual está... sí, eso es. Entramos en otra fase, que es la fase de la globalización sin política, que se extiende del año 1989 a 2008, efectivamente, a 2008, el momento que estalla la crisis económica sistémica. ¿Por qué se dice que es globalización sin política? Porque se sostuvo entonces que con solo aplicar la economía de mercado llegaría sin más la democracia. El caso más claro es Rusia. Todo el mundo pensó que introduciendo el capitalismo, la economía de mercado, florecería la democracia sin más. Pues no, entre otras cosas porque que dijeron eso
sabían mucha economía, mucha ciencia política, pero no eran historiadores. Porque los historiadores sabemos de siempre que la economía de mercado necesita antes un Estado. Y la tercera etapa es la que nos encontramos, que es la globalización detenida, que va desde el año 2008 hasta nuestro tiempo. ¿Cuál es la característica de esa fase? Pues lo estamos viendo. Se caracteriza porque no hay comercio internacional creciente. Hay movimientos conducentes a la autarquía, bien sea el Brexit, el caso más claro, o el hecho que las conferencias internacionales para mejorar la liberalización del comercio internacional han fracasado o han quedado en nada. Y por último, y vuelvo al principio de mis palabras y ya aquí me detengo, el Estado-Nación, que fue, digamos, todavía en el año 1975 el gran protagonista de las relaciones internas internacionales, hoy en día el Estado-Nación se está manifestando incapaz de resolver los grandes problemas que tiene la humanidad. El Estado-Nación no está haciendo nada por detener el problema del cambio climático. El Estado-Nación es incapaz de tener instrumentos para corregir las periódicas crisis económicas. En el Estado-Nación encontramos que es impotente a una cosa nueva de nuestro tiempo, que ha aparecido una nueva nobleza. ¿Cuál es la nueva nobleza? Los que mandan en el mundo de la globalización. Los que toman decisiones instantáneas gracias a los sistemas de comunicación electrónicas en temas como, por ejemplo, la estabilidad de las monedas. Sabemos que un movimiento bancario, como han creado muchos de estos millonarios que se han hecho millonarios simplemente comprando y vendiendo divisas, es decir, nos encontramos con una nobleza que se parece mucho a la nobleza del siglo XVIII, la que abolió la Revolución Francesa. Es decir, es una gente que no está sujeta a las leyes de los estados, tienen sus leyes particulares, tienen unas inmunidades clarísimas, están fuera del alcance de la justicia ordinaria y finalmente dominan a la sociedad gracias a tener unos privilegios. Por lo tanto, nos encontramos con que ahora tenemos una nueva nobleza. Y esa nueva nobleza es vuestra tarea de futuro. Y nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido profesor, por esta retrospectiva tan contemporánea, tan actual,
tan necesaria para explicar nuestra historia reciente y, por tanto, nuestra realidad más presente, ¿no? Yo me quedo, bueno, nos podríamos quedar con muchísimas, afirmaciones, principios, pero yo me quedo con una recomendación que hacía al inicio de sus palabras y se las dedicaba a todos nuestros estudiantes, ¿no? Dedicaos a la política porque el futuro depende de vosotros. Pues yo creo que en esta recomendación, ¿no?, encontramos una concreción perfecta del concepto de conciencia histórica, de conciencia histórica. Y aquí el compromiso social, pues necesariamente implica un compromiso político. Por tanto, una recomendación que parece muy genérica, implica muchas cosas y las palabras del profesor Laborda pues, nos lo ha demostrado. Disponemos de unos minutos para compartir hasta con las el 6. profesor hasta las 6. Además, muy bien, porque nos ha dejado casi 10 minutos de regalo para pues, compartir con el profesor comentarios, preguntas, sugerencias. No necesariamente preguntas, puede ser pues, una reflexión, un comentario, algo que quieran compartir con nuestro director de la cátedra. Sí. Por favor, si te puedes presentar. Hola. Sí, buenas. Quería preguntarle... Por favor, si te puedes presentar, decir, pues soy tal, de tal vale, curso, más sí. que nada para que podamos... Soy Adrián Gómez del curso del grado de Derecho del segundo año y le quería preguntar sobre su opinión sobre el posible acuerdo entre el Partido Socialista con Junts Catalunya sobre la amnistía y el posible referéndum. ¿Qué opina usted y si ve alguna posibilidad de que se lleve a cabo? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, lo he dicho en muchas ocasiones, oralmente y por escrito. Primero, yo no soy una pitonisa, no se lo va a pasar. Yo, por decirlo rápidamente, me parece que lo normal en estas circunstancias es que fuéramos a unas nuevas elecciones. Segundo elemento, yo creo que la amnistía no cabe en la Constitución. Y de luego una consulta autodeterminista, desde luego que no. Y aquí vuelve a ser el caso práctico. Al principio he señalado ese aspecto. Yo participé en el debate plenario de la Constitución, del proyecto de Constitución, defendiendo el artículo 38, frente a dos votos particulares que presentaron dos senadores, uno de ellos Juan María Vandrés, que entonces representaba a ETA político-militar, entre otros movimientos o partidos, y Luis María Xirinacs, que era un senador por Barcelona que estuvo de pie hasta que se aprobó la ley de amnistía. Y entonces votó a favor de la ley de amnistía. Bueno, eso me lleva a decir que el supuesto derecho de determinación, que además no existe como derecho, no cabe tampoco en la Constitución. Esa es mi posición. Entre otras cosas, porque la amnistía supuso en su momento, cuando se aprobó en octubre de 1977, fue, diríamos, concebir el régimen anterior, el régimen franquista, como un régimen que no tenía legitimidad democrática y, por lo tanto, se podía amnistiar, es decir, borrar, no perdonar, borrar las responsabilidades penales
de aquellos que habían sido enemigos del régimen, incluyendo en aquel momento dos elementos. Primero, olvidamos lo que habían hecho los miembros del régimen con nosotros. Es decir, hubo un abrazo. Y segundo, borramos lo que habían hecho algunos que estaban todavía en la cárcel y que habían matado gente como miembros de ETA. Eso es lo que hicimos en el año 77, que parece una cosa verdaderamente increíble. Es decir, nos hicimos amigos de los que eran nuestros rivales, por no decir nuestros enemigos. Pero a partir de ese momento, la ley ha de cumplirse. El día siguiente, aquellos que habían matado no podían seguir matando impunemente. A partir de ese momento, el Estado democrático endureció las penas para el delito de origen terrorista. Por lo tanto, esto es lo que ha venido sucediendo en los últimos 40 años. Afortunadamente vivimos en un mundo integrado, porque vivimos en Europa. Nosotros ahora no somos como los españoles de 1936, que hicieron su particular guerra antes de que los europeos se mataran con la suya. Ahora estamos, en nuestro reloj es la misma hora en toda Europa. Pero evidentemente si se comete la torpeza increíble de aprobar una ley de ese calibre, pues por lo menos que se sepa que yo en la Universidad de Burgos, el día 9 de octubre, dijo que era un error. Gracias, José. ¿Alguna cuestión más? Por favor, Alfonso. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Murillo, soy catedrático de Derecho Romano. Y, bueno, en primer lugar quería felicitar al profesor Laborda por su brillante intervención, por esa lección del proceso constituyente y de su compromiso con la democracia, que no hay ninguna duda. Pero yendo a la ley de amnistía, yo me planteo, porque se habla todos los días, si se lleva a cabo la ley de olvido y perdón, que eso es la amnistía, ¿qué posibilidades existe de que el Parlamento de Cataluña retome la declaración unilateral de independencia, que en su momento suspendió a los 40 segundos? Olvidado y perdonado, volvemos al inicio. ¿Cuál es la opinión del profesor? Hombre, esa narración es muy preocupante, pero puede ser verdad. Es decir, es que los actos políticos son actos que se encadenan con otras pulsiones políticas. Es hacer una especie de ucronía o una ficción, ¿no? Pero en el fondo, el señor Puigdemont quiere volver a repetir la historia, quiere volver como un nuevo Tarradellas a Cataluña. Si eso sucedía así, como consecuencia o efecto de la amnistía, que yo quiero creer que no va a ser posible. En Cataluña van a tener, digamos, un sentimiento de triunfo los partidarios de la autodeterminación. Mientras los que están en contra y que están con la Constitución
se van a sentir abandonados y por tanto se van a sentir, digamos, con la tentación de refugiarse en su intimidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que efectivamente hay una desmoralización. O sea, cuando una sociedad se desmoraliza, quiere decir que no hay normas, que no hay moral. Claro, eso no lo vivió España nunca. Porque el éxito de Suárez y el éxito de los que después secundaron esa vía fue pasar de la ley a la ley. Eso fue, él lo verbalizó. Y tú, que eres un jurista además de Roma, sabes que efectivamente la ley es lo único que garantiza que la ley segunda, tercera de la termodinámica no se aplique. Es decir, es lo que da estabilidad. Por lo tanto, esta historia es una historia que estoy haciendo ahora de pitonisa, pero no es malo decir que puede pasar. Muchas gracias. Tiene la palabra Luis Delgado, codirector académico de la Cátedra. Sí, por favor, Luis, ayúdame. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, también quiero agradecer y felicitar al profesor Juan José Laborda por esta clase magistral y clase también desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico, ¿no? Porque decía en un principio que estaba la experiencia y la ciencia, pero yo creo que la experiencia es la madre de la ciencia y el profesor Laborda hoy ha tenido la oportunidad de disertar. Es una oportunidad única para los alumnos, incluso también para algunos que somos un poco más mayores que los alumnos, el vivir en primera mano la experiencia que ha tenido el profesor Laborda a lo largo de todos estos años y desde el inicio, ¿no?, del proceso constituyente. Puesto que en ocasiones cuando hablamos en clase, y ya cada vez menos porque los programas son más ajustados y lamentablemente el periodo de la transición pues explica prácticamente de pasada, al tener la oportunidad de personas que han vivido el proceso constituyente, algunos incluso han pasado por la cátedra Monarquía Parlamentaria, uno de los padres de la Constitución, Miguel Roca, teniendo en cuenta que ya solamente quedan dos, pero hay otras personas muy importantes que vivieron el proceso constituyente y uno de ellos ha sido el profesor Juan José Laborda, como senador constituyente, como senador en numerosas legislaturas y como presidente del Senado también en dos legislaturas. Él ha hecho referencia al diálogo, la necesidad de diálogo que fue importante en el proceso constituyente y ha puesto un ejemplo también de cómo se pusieron de acuerdo personas que venían del Partido Comunista, como fue Carrillo, el Partido Socialista, la UCD, el régimen franquista, que se echa hoy en menos. Hoy en día ese diálogo, esa necesidad de llegar a acuerdos, ¿no? Al menos yo así lo entiendo. Otra idea que ha puesto también de manifiesto es cuando ha hecho referencia sobre la Constitución, en un Estado constitucional y en un Estado democrático de derecho como el nuestro, la idea de, teniendo en cuenta la existencia de un principio de división de poderes, la idea del control del poder, ¿no? Y como aquí una Constitución no solamente es técnica de libertad, sino también es técnica de poder, como garantiza el control del poder. Control político, que estamos viviéndolo hoy incluso en estos días, control jurídico a través de unos tribunales ordinarios y el Tribunal Constitucional, y el control social también a través de la sociedad e incluso de los medios de comunicación, idea fundamental en nuestro Estado constitucional. Y desde el punto de vista de la amnistía o incluso del referéndum
un futuro referéndum consultivo de autodeterminación, yo creo que es fundamental tener en cuenta la Constitución, la idea de control del poder y la existencia de estos tres mecanismos de control del poder. Yo soy también partidario de que la amnistía, tal y como se está planteando, estamos hablando de un futuro hipotético, puesto que aún estamos en un plano político y, de hecho, el presidente del Gobierno en funciones no había hecho referencia hasta hace unos días a ello. Por otra parte, tampoco se había hecho referencia a ello en los programas políticos que se habían planteado antes de estos comicios electorales, salvo los partidos nacionalistas. El resto de los partidos no habían hecho referencia a ello. Se está planteando ahora desde el punto de vista político. Desde el punto de vista jurídico, si se aprueba una ley, a mí, en mi opinión, tampoco cabría o tendría un encaje en la Constitución tal y como está regulada hoy en día, ¿no? Ha puesto también de manifiesto la existencia de la ley de amnistía del año 1977 y es una ley preconstitucional. Ahora ya tenemos una Constitución y en la Constitución no se hace referencia para nada a la amnistía. Es verdad que dices, lo que no está permitido, o mejor dicho, lo que no está regulado puede estar, o lo que no está prohibido puede estar admitido en el texto constitucional. A mi modo de ver, hay que tener en cuenta también una interpretación no solamente literal, sino una interpretación contextual. Y si se admite el indulto individual, pero se prohíbe en el artículo 65 el indulto colectivo, a mi modo de ver, la amnistía, que sería un paso, un grado superior al indulto colectivo, al indulto general, no estaría admitida como tal, o tal y teniendo en cuenta el sentido y el significado de la amnistía, que lo ha expuesto también el profesor Laborda, cómo se entiende hoy en día, incluso incurriendo en algunos otros tipos de eufemismos. Lo que planteaba también el profesor Murillo, estamos en un Estado constitucional con una Constitución normativa y en una Constitución que contiene unos artículos concretos y algunos de ellos son de aplicación directa, también como ha puesto de manifiesto el profesor Laborda. El Parlamento de Cataluña es un poder constituido, es un órgano del Estado y que está sometido también a la Constitución. Por lo tanto, si volviera a plantear una declaración unilateral o la elaboración también de unas leyes donde se proclamara la Constitución de una república, se estaría de nuevo incumpliendo la Constitución y entrarían determinados mecanismos que garantizan el cumplimiento de la misma, sean de carácter jurídico o sean también de carácter político. Y estas serían algunas matizaciones que añado a lo que ha explicado antes el profesor Juan. Muchas gracias, Luis. No. Sí, estamos terminando. Les recomiendo, ahora es el capítulo de la bibliografía. Les recomiendo un libro que está traducido al castellano, que está editado en Tecnos, que es de un antifascista italiano, un historiador que se llama Guglielmo Ferrero, y se llama Poder. Ferrero es uno de los pocos que ha estudiado un tema que los científicos sociales no han estudiado muy a fondo, que es el tema de la legitimidad. Es decir, la legitimidad es asumir y comprender que alguien pueda mandarte, una persona o una ley. Eso, en términos políticos, eso es lo que sería la legitimidad. Entonces, Ferrero viene a decir algo así como, bueno, estudia el proceso francés, bueno, no, simplemente lo cito porque tiene interés, pero viene a dar una idea que se resumía en lo siguiente.
La democracia es el peor régimen, el peor sistema político habido. Es el más caro de todos. A veces elige gobiernos que son muy malos y no da seguridad. ¿Pero por qué es superior a todos los demás? Porque no da miedo. Porque el poder no da miedo. Es decir, porque el poder está controlado. No viene un señor y te quita a tu hijo, a tu mujer o se queda con tu casa. Eso pasa en China, ¿eh? Aquí no. Es decir, aquí tenemos unos gobiernos, aquí y en Francia y en Londres, que son unos gobiernos mucho menos eficaces que los gobiernos de China. Porque los gobiernos de China, como pasaba con el gobierno de Franco, iban el número uno de todas las carreras y eran todos abogados del Estado. Pero era un poder que daba miedo. Porque un día te metía a la cárcel simplemente por pensar. Bueno, eso tenemos que conseguir que prevalezca en el mundo. Y ahora, la batalla global la está ganando China, que tiene una democracia sin derechos humanos. Vuelvo a lo que he dicho a lo largo de esta charla. Los derechos humanos, ¿por qué están en el artículo 10 de la Constitución? Tú puedes tener una democracia como la tienen los chinos. Los chinos votan, pero no hay derechos humanos. Tu libertad depende del gobernante. La seguridad se predica solo del Estado, no del individuo. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que los chinos y otros regímenes, no más que ir a África y verlo, tienen los más listos, los más ordenados, sus tropelías se hacen muy discretamente, además como no hay libertad de prensa no se sabe lo que hacen. Es vivir en un mundo en que es el mundo del gran hermano. Yo les recomiendo que lean el libro de Orwell, 1984. Léanlo, por favor. No es una anticualla. Una pregunta más, ahí, gracias. Va, ok. Bueno, mi nombre es Jorge, soy abogado de la Universidad Católica de Colombia y soy estudiante de Ciencias Políticas en este momento de la Universidad de Burgos. Tengo 3 preguntas concisas para hacer y todas vienen relacionadas con lo que se ha estado hablando hoy. Y es una pregunta que he hecho en clase. Aquí enfrente está mi profesor que también me ha guiado en esas preguntas. Y es esencialmente una cosa. Tiene que existir una globalización, tiene que existir el liberalismo para que exista la democracia. Tiene que existir liberalismo, es decir, tiene que existir una globalización para que existan las democracias. Esa sería mi primera pregunta. La segunda pregunta que podría hacer es, ¿podríamos entonces plantear que existe una dictadura del capital? Y la tercera pregunta que podría hacer es, ¿son conscientes los gobiernos democráticos y son conscientes de la vida que llevan a costa
de esta globalización que tiene a otros tantas de personas y millones de personas en el mundo en condiciones infrahumanas? Una respuesta lleva a la otra. Todas las democracias están puestas dentro de un sistema económico, y ese sistema económico puede ser lo mejor aquí, pero eso está basado en que millones de otras personas más no estén nada cómodas. Entonces, podríamos plantear que existe una dictadura del capital que tiene hace tantos millones de personas que nadie ve en esas condiciones infrahumanas. Perdón, esa teoría llamada, ahora no me acuerdo muy bien, el desarrollo desigual, en el sentido de que había un capitalismo euroamericano que se imponía y sojuzgaba a las economías de los demás países del tercer mundo. ¿No es más o menos eso lo que usted diría? Bien, pues yo creo que hay que empezar a... Esto es una cuestión semántica, ¿eh? Y aplicar la semántica o las ciencias del lenguaje es muy importante en política. Es muy importante, porque la confusión en los términos lleva a la confusión en las conclusiones. ¿Hay capitalismo? Evidentemente. Pero hay muchos capitalismos. Porque hasta el momento se ha demostrado que el único sistema que funciona es el sistema capitalista. Pero claro, el capitalismo puede ser un capitalismo con derechos humanos, lo que significa que es un capitalismo con economía de mercado. Y una economía de mercado puede ser gobernada por los gobiernos, por los sindicatos y por las colectividades. Muchos de los problemas, yo conozco un poquito más el tema de África, porque he estado en estos países y tengo muchos amigos, por ejemplo en Guinea Ecuatorial, gente que está en la oposición al régimen de Obiang, que es la perfección del capitalismo, pero no tiene nada que ver con la economía de mercado de Europa Occidental. Como no tiene nada que ver la economía de Rusia, que es el robo organizado, ni siquiera gobernado desde arriba, como pasaba con la Unión Soviética, sino que es el robo por el robo. El sistema está basado en robo. Es un robo capitalista. ¿Eso tiene que ver con nuestro sistema? Pues no. Pero nuestro sistema está mal, desde luego. Por eso yo creo que la tarea de futuro es crear con visión cosmopolita, con visión kantiana, el futuro de la humanidad de una manera que efectivamente las aspiraciones, las ilusiones, los problemas, los dramas y su situación de los países como el suyo, como Colombia, pues se vayan acercando más a lo que está sucediendo en estas sociedades europeas viejas, pero afortunadamente creen más en la política, o deberían creer más en la política que en el poder. Por lo tanto,
el tema del capitalismo, en el fondo, vamos a ver, si lo digo de una manera simplicísima, hace 150 años después de la revolución en Europa de 1848 aproximadamente, se creó el socialismo. El socialismo del cual surgirían las corrientes anarquistas, las socialdemócratas y las comunistas. ¿Cuáles eran sus ideales? 1. Terminar con la propiedad privada. 2. Crear un régimen político revolucionario, a partir de una revolución. Y 3. Que fuera internacionalista. De esos 3, los 2 primeros se han visto que han sido falsos. Nadie resuelve los problemas de la pobreza aboliendo la propiedad privada. Y evidentemente un régimen revolucionario tiene más dificultades para legitimarse que aquel régimen o aquel sistema que surge del acuerdo. Lo único que queda por hacer, y es vuestra tarea, es saber si es posible hacer algo así en una escala, digamos, cosmopolita, a una escala de gran extensión. Y ya que usted es de Colombia, le digo a usted y a todos los amigos americanos que no entiendo por qué no se unen ustedes. No tiene sentido. No tiene sentido que Latinoamérica esté dividido todavía en Estado-nación, sin ninguna fuerza integradora. Estamos locos. Es quedarse al margen de la historia. Y eso lo digo a mis amigos mexicanos, que me vienen en unos cursos que doy yo en verano a unos universitarios mexicanos. Llevo 10 años diciendo, oiga, olvídase de la historia esta de la Revolución Mexicana, que eso es una chorrada. Y póngase a pensar en algo que integre sus aspiraciones con las de los peruanos, con los de los colombianos, con los de los brasileños. ¿Por qué hemos sido capaces los europeos de ponernos de acuerdo? Pues nos ha costado dos guerras y el Holocausto. Pero los europeos tenemos idiomas diferentes, religiones diferentes. Somos diferentes en muchas cosas. Ustedes son muy parecidos. Bueno, eso es lo que me atrevo a decir. Muchas gracias. Pues ya estamos a 4 minutos de la hora de cierre del seminario. Si hay algún comentario o pregunta muy breve, perfecto. Si no, ya nos despedimos. ¿Tenemos algún comentario o pregunta? Una más. Tenemos 4 minutos. Está, a partir de ahora. Nada más es una frase. Yo quería preguntarle si actualmente cree que a nivel global importa más la economía que los derechos humanos. Repítemelo un poco más. Quería preguntarle si actualmente usted cree que la economía es más importante que los derechos humanos, que así opina todos los países en general. ¿Cómo ha sido su visión y su experiencia en base a eso? Así cortito, Pat. Pues es una pregunta muy difícil de contestarle. Pero yo creo que efectivamente la economía, sobre todo la economía que tiene en cuenta que es una base para la sociedad, es lo más importante. Pero al mismo tiempo, esa economía que produce bienes y servicios para que la sociedad se mantenga, se desarrolle, la clave está en de qué manera lo hace. Lo hace de una manera totalmente salvaje, en que no existe derecho, ni mucho menos derechos humanos. Por ejemplo, lo que está pasando en Rusia hoy en día, o lo que pasa en Guinea Ecuatorial. O se ha avanzado en el sentido de que por lo menos hay leyes, como en Europa,
que ponen un límite a la avaricia y a las cosas que son, digamos, peligrosas, porque los no protegidos pagan las consecuencias de la avaricia, de la prepotencia de los que tienen mucho dinero. Pues muchísimas gracias. Damos por finalizado este primer seminario del curso 2023-2024.